Gracias, Víctor. Me meto por acá. Bueno, 15 minutos para hablar, como se me ha solicitado el Consejo del Sol Venezuela, de democracia y frente a el peligro de lo que representa nuevamente el Foro de Sao Paulo. Es difícil, pero como ya sé más o menos por dónde debo enfocar mis palabras, debo empezar diciendo que recordemos hoy, 23 de enero, que tuvimos un pasado glorioso. Es importante para lo que voy a decir. Tuvimos un pasado glorioso y el doctor Aristilleta forma parte de ese pasado y gracias a Dios nos lo puede relatar. ¿Por qué? Porque es importante recordarlo. Porque hoy recibimos los venezolanos, todos los que estamos aquí, y lamentablemente doloroso para el propio doctor Aristilleta, a una mujer de 62 años que debiera estar dándonos lo mejor de su experiencia, en terrible situación crítica. Algunos dicen que ya está muerta, algunos dicen que lo que tiene son los estertores, otros creemos que está en coma, que todavía se puede salvar. Esa mujer es la democracia venezolana y más concretamente la república, el sentimiento que todavía habita en nosotros, que somos la mayoría, de lo que es esa república. Y como todos ustedes saben, yo soy abogado y los abogados tendemos a utilizar palabras un poco lo que ustedes comúnmente llaman legalistas. En el año 80 hubo una corriente jurídica en España que empezó a utilizar para entenderse con la gente palabras de la medicina. A mí que me gusta el derecho administrativo, se hablaba de las enfermedades del acto administrativo, de las patologías del Estado. Me gusta ese símil para poderme conectar con ustedes. Nuestra paciente que recibimos hoy de 62 años, para mí tiene un cáncer, un tumor que la está carcomiendo. Y todos nosotros somos, de alguna forma, los cirujanos llamados a atenderla. Todos. Cada uno de los ciudadanos somos cirujanos de alta cirugía, de alguna forma, que debemos emprender primero el diagnóstico certero de lo que tenemos enfrente. Enfrente no tenemos una señora que está muriéndose con ocasión a un mal gobierno, ni siquiera una simple dictadura, como pudo ser la dictadura competitiva de Pinochet, que tuvo sus excesos en derechos humanos graves, o la de Pérez Jiménez. Esto es otra cosa. Esto no es una dictadura. Esto es, como bien lo ha advertido muchas personas, entre otras María Corina, Soy Venezuela, 20, Arria, Ledesma, una organización criminal, un núcleo criminal, comercial, financiero, internacional, con raíces y entarimados que empiezan a develarse efectivamente terroristas. Ellos patrocinan la insubordinación como forma de mantenimiento en el poder. Y eso hay que verlo de esa manera. De tal forma que si ese es el núcleo, ¿cómo hacemos nosotros los cirujanos para atacarlo? Evidentemente, por las circunstancias que ustedes conocen, ahorita los ciudadanos no tenemos a los mejores, ni tenemos tampoco la experiencia, el conocimiento para atacarlo. ¿Qué debemos hacer? Siempre hago este símil. ¿Qué hacemos cuando un familiar, sabemos, está atravesando una enfermedad fatal, una enfermedad grave? Lo atendemos holísticamente, utilizamos la medicina tropical, indígena, hojas, ¿cómo se llama? Hierbas, aspirinas, jarabes. ¿Qué hacemos? Buscamos al experto que nos garantice el tratamiento acertado del problema. Pero ojo, también nos preparamos familiarmente, porque está demostrado no solamente abordar el problema, sino lo más importante, las posteriores consecuencias van a garantizar que un grupo familiar esté preparado psicológicamente para esa decisión fatal, esa decisión terrible, como por ejemplo puede ser no solamente la extracción, sino aplicarle quimioterapia, significa para el grupo familiar. Si no se prepara psicológicamente a la familia, probablemente la recidiva pudiera afectar más y el paciente fracasar
en su circunstancia de recuperación. Igual nos está pasando a nosotros los venezolanos. No nos han preparado para un elemento que hasta ahora nos ha chocado mucho: la fuerza. La fuerza militar, pero más allá de la fuerza militar, la fuerza, el concepto de fuerza. Ser demócrata hasta ahora había sido simplemente pagar algunos tributos, dar los buenos días, las buenas tardes y ir a votar periódicamente por alguien que algún partido político o un grupo de partidos políticos nos ponía y nos escogía. Hoy por hoy, ser demócrata para cualquier joven venezolano debe ser otra cosa. Y para nosotros, los que no somos jóvenes ya, significa un compromiso aún mayor, porque conocimos parte, un antojo de aquello que pudo haber sido una república civil, y vemos lo terrible que están enfrentando ellos. Prepararnos en consecuencia como ciudadanos para enfrentar ese terrible destino que tenemos como venezolanos en este momento, significa también tener una dirigencia política que entienda eso, que comparta eso. La fuerza como un instrumento democrático, la fuerza como un instrumento republicano, la fuerza como un remedio excepcional frente a situaciones excepcionales como las que estamos viviendo. Eso nos permite un primer elemento: saber descartar qué cosas no son idóneas, pertinentes ni compatibles con lo que está ocurriendo. Así como el grupo familiar pudiera decir efectivamente cuando cambia de médico y ve que el médico empieza a buscar otro tratamiento, mire, no, esto es grave, ya hay 5 o 10 diagnósticos que dicen que la enfermedad es de este tipo, usted se está yendo por otro camino. Yo siento que los ciudadanos todavía estamos en esa etapa de no precisar el diagnóstico y no entender que la medicina es la fuerza en este momento. Y no necesariamente exclusivamente la fuerza militar, la fuerza ciudadana, la fuerza de la convicción de nuestros planteamientos, en la convicción de dónde estamos parados. En consecuencia, ese diagnóstico es muy importante para el poder aplicarle el efectivo remedio o la efectiva sanación a lo que frente a nosotros tenemos. Tenemos, repito, un cáncer provocado por una organización criminal. Esto pasa más allá de lo que es incluso el régimen como concepto, porque puede haber regímenes democráticos o regímenes autocráticos. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa que debemos empezar a quemarnos un poco cómo definirlo. Es una organización que en algún momento estaba financiada por grupos privados. Odebrecht lo demostró. Y sin embargo, la caída de Odebrecht y de otras empresas hizo que emigraran hacia una parte donde estaban todas las condiciones dadas, públicas, aparentemente legales y aparentemente legítimas de un gobierno, aparentemente gobierno con corte socialista liberal o digamos, corte socialista, digamos, europeo, democrático, liberal nunca, y vender un nuevo esquema de gobierno a todo el mundo. En consecuencia, ¿qué tenemos que hacer como ciudadanos? En primer lugar, detectar cuáles son los remedios no convenientes y no idóneos para la enfermedad. Eso no quiere decir que esos remedios no sean útiles en otros momentos históricos del país. No podemos descartarlos. Incluso cuando los ataquemos o critiquemos, tenemos que tener el tino para saber que en algún momento los vamos a utilizar. Aquel dicho que dice: no destruyas o no lances piedras en el sitio donde luego tendrás que construir una fortaleza. Eso tenemos que tenerlo muy pendiente, porque si hoy por hoy rechazamos las fórmulas electorales e incluso algunos diálogos, tenemos que tener mucho tino nosotros los ciudadanos que tenemos un mínimo de conocimiento e información para saber atacarlos de tal manera que cuando los utilicemos, porque los vamos a utilizar, no tengamos que recoger, digamos, restos que luego no van a poder ser colocados para construir esa fortaleza. Entonces, no se trata de atacar esas fórmulas, se trata de estar pendiente de que en este momento no son pertinentes, no son idóneas para atacar el mal que nos acontece. En consecuencia, ese es el primer elemento que está a nuestro alrededor, que podemos hacer uso de eso, el diagnóstico correcto para saber efectivamente desplazar esos otros remedios que en este momento no son ni idóneos ni pertinentes.
pero contamos con otras herramientas. La otra herramienta importante es la comprensión de la fuerza como medio para lograr un fin. Y esa fuerza no solamente destaca en el hombre, en el ciudadano internamente, necesitamos de alguna manera ver, avisorarnos externamente, comprender los mecanismos internacionales que ya existen. Y eso significa también valorar lo que ya hemos hecho, mal o bien, ya lo hemos hecho, ya empezamos a transitarlo. Y empezamos a transitarlo, por ejemplo, con la Convención de Palermo. Nuestra experiencia con ese Tribunal Supremo de Justicia legítimo que se instaló en el exterior fue importantísima. Más allá de lo que ha ocurrido posteriormente con ellos, que no quiero referirme a eso, pero ustedes saben de alguna manera lo que se ha convertido, víctima de algunos intereses no del todo acertados. Pero en todo caso, ese tribunal logró la condena de Nicolás Maduro por corrupción, invocando un instrumento internacional como la Convención de Palermo, que castiga la corrupción como un hecho que carcome los estados democráticos. Eso fue muy importante y eso hay que destacarlo. La Convención de Palermo castiga el narcotráfico, la trata de personas y el lavado de dinero, y aquí se vinculó el lavado de dinero con un hecho de corrupción. Esa sentencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimo es utilizada hoy por hoy en algunos países de la región para castigar los delitos de lavado de dinero por hechos de corrupción. Pero recuerden algo importante: nuestro parlamento, el que elegimos en el 2015, autorizó el enjuiciamiento de Nicolás Maduro. Hubo un compromiso político internacional, legitimó a ese Tribunal Supremo de Justicia que estaba en el exterior y de alguna manera se casó con su creación. Más allá de los comentarios que pudo haber habido cuestionándolo, eso es un hecho político importante. Nuestro Parlamento validó la utilización de un instrumento internacional para ese momento, como fue también el Convenio de Palermo. Luego tenemos otra experiencia reciente, la inclusión o el reingreso de Venezuela en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR. El compromiso de 17 países que aceptaron el reingreso del Estado que representaba el Parlamento en ese momento. No a Maduro, el Estado que representaba democráticamente el Parlamento en ese momento, con ocasión del 233 que el 23 de enero se enarboló. Ese grupo de países, donde está principalmente Colombia, Brasil y Estados Unidos, aprobó en definitiva el ingreso de Venezuela y aprobó la primera llamado al órgano de consulta, que es el órgano ejecutivo, para aplicar lo que ya ustedes conocen, es el abanico de posibilidades previstas en el artículo 8 del tratado: retiro de embajadores, ruptura de relaciones diplomáticas, ruptura de relaciones consulares y, por último, el empleo de la Fuerza Armada. Nunca antes el TIAR ha utilizado, nunca hasta ahora el TIAR, corrígeme embajador, ha utilizado la Fuerza Armada como medida. La invocó en algún momento Rómulo Betancourt por el magnicidio que tuvo, y se le aplicaron a República Dominicana sanciones económicas muy fuertes. La invocó Estados Unidos, y es muy importante recordarlo, cuando el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre, y le dio un contenido Estados Unidos a la invocación del TIAR, diciendo en pocas palabras, palabras más, palabras menos: un problema de cualquier país democrático es un problema de todo el continente. Esas palabras hay que recordárselas a los Estados Unidos. Hay un hecho importante vinculado con la Convención de Palermo, que tampoco podemos dejar a un lado. El 26 de septiembre del 2018, 5 países, inéditamente, por primera vez, fueron a la Corte Penal Internacional y demandaron a Nicolás Maduro, con nombre y apellido, por ser un violador de derechos humanos. Nunca antes había ocurrido eso. Esa denuncia pesa allá, esa acusación, entiendo yo que es un compromiso principalmente de los países Colombia y Canadá, que fueron punta de lanza en ese hecho, aplicando también de alguna forma la Convención de Palermo.
Luego, la resolución de la ONU, la responsabilidad para proteger, es un compromiso internacional, universal, fundamental, promovido por Kofi Annan en el año 2000, como un compromiso moral de la humanidad frente a los delitos de trata de personas, limpieza étnica, genocidio, crimen de guerra y delitos de lesa humanidad. Esa resolución, mejor conocida como la R2P o R2P, está pendiente y sus artículos 138 y 139 permiten que un Estado proteja a otro Estado cuando ese Estado no puede cumplir con sus obligaciones de atender los derechos humanos. Pero cuando ese Estado tampoco quiere hacerlo y el resto de la comunidad se percata de ese abandono, cualquiera puede entrar y hacerlo al margen del Estado que se niega que se atienda. Y por último, el artículo 187.11 constitucional venezolano, que está previsto en esta Constitución y fue incluido por primera vez en la Constitución de 1961. No me canso de repetirlo, que es muy importante para los ciudadanos, porque más allá de que se apruebe o no se apruebe, se autorice o no se autorice una misión militar extranjera en suelo patrio, significa la posibilidad de que los ciudadanos podamos discutir temas tan vinculados a lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela, como por ejemplo son soberanía, invasión, permanencia en suelo patrio de fuerzas delictivas internacionales y por supuesto elementos que guardan relación con la corrupción internacional.